Hubo un tiempo en el que el mundo tenía reglas, leyes y orden, donde podíamos distinguir claramente a los héroes de los villanos. Pero entonces, un día, llegó el fin de todo. El bien y el mal se volvieron conceptos relativos, y no importaba si tus acciones eran crueles, si con ello lograbas sobrevivir. ¿Y qué pasa cuando el mundo se convierte en un juego de supervivencia? Que siempre aparece alguien que quiere crear sus propias reglas. Un hombre que una vez fue profesor, marido, un hombre que lo perdió todo y que terminó convirtiéndose en el salvador de más de 300 personas. Un líder que dominaría las facciones más temidas de todo Washington y que no dudaría matar con un bate envuelto en alambres de púas si eso significaba mantener a los suyos con vida. Y es que Negan fue el líder de una de las comunidades más grandes de todo el universo de The Walking Dead. Con el santuario como base, extendió todo su dominio por toda la zona de Washington, y cuando lo conocimos en la temporada 6, los salvadores eran entre 300 y 600 miembros. Negan subyugó comunidades, exigió tributos y mató a sangre fría como castigo y sobre todo para dar ejemplo. Y es por eso que os voy a lanzar una pregunta. Cuando la humanidad no es más que una ruina, ¿qué tan importantes son tus actos si con ellos consigues mantenerte a ti y a los tuyos con vida? ¿Y si ese antiguo profesor de gimnasia que se convirtió en el símbolo del miedo realmente era el villano en una historia mal contada? Y es por eso que hoy he venido a contarte su historia, la historia de Negan. Así que ponte cómodo, coge unas palomitas que empezamos. Negan, antes del brote, era un profesor de gimnasia de instituto y estaba casado con una mujer llamada Lucille. Juntos solían frecuentar un bar que tenía un rocola con su canción favorita. Pero una noche, mientras sonaba la canción, un cliente borracho empezó a gritar y a arruinarles el momento. Lucille le pidió que bajase la voz y 50 centavos para volver a ponerla. En cambio, el hombre fue grosero con ella, lo que provocó que Negan se enfureciese y le golpease hasta casi matarlo. El problema, que ese hombre era padre de uno de los alumnos de Negan, lo que provocó que acabase despedido. Fue acusado por agresión menor, condenado a libertad condicional y demandado por el agredido, lo que provocó que Lucille tuviese que pagar las facturas médicas. Con el tiempo, Negan fue cayendo en depresión por perder el trabajo que tanto amaba y empezó una aventura con la mejor amiga de Lucille, Janine. Un día provocó una discusión con Lucille después de gastarse $600 en una chaqueta de cuero. Incapaz de devolverla porque había tirado el recibo, Lucille decidió esconderla en el sótano y durante la cena le propuso a Negan que la acompañase al médico para hacerse una resonancia magnética, pero él le mintió y le dijo que no podía ya que tenía hora para ver al oficial de la libertad condicional. A la noche siguiente, al volver a casa, se encontró una Lucille devastada que le reveló que le habían diagnosticado cáncer. Negan cortó inmediatamente lazos con Janine y decidió dedicarle todo su tiempo a Lucille. Los médicos recomendaron un tratamiento de quimioterapia, que con suerte podría darle la oportunidad de sobrevivir. Todo esto sucedía mientras el brote apenas comenzaba, y Negan, aún sin saberlo, estaba a punto de perder mucho más que un matrimonio. Tras el inicio del virus, Negan y Lucille se refugiaron en el sótano de casa junto con un generador externo, y durante 7 meses Negan estuvo cuidando de su mujer, incluso aprendió a suministrarle sus dosis de quimioterapia, pero una noche el generador atrajo un caminante, así que Negan decidió apagarlo. Después, durante la cena, Lucille sorprendió a Negan con la chaqueta de cuero por la que habían discutido antes del apocalipsis, como regalo improvisado de aniversario. A Negan se le olvidó volver a encender el generador antes de quedarse dormido, lo que arruinó las últimas dosis de quimioterapia, y mientras intentaba averiguar dónde encontrar más, Lucille le reveló que sabía de su romance con Janine, y que lo perdonaba ya que lo había compensado durante los últimos 7 meses. Habiendo aceptado su muerte, Lucille le pide a Negan que se quede en casa, que no vaya tras la quimio, que se quede con ella para cuando llegue su final. Tras 6 semanas de búsqueda, Negan finalmente encontró a Franklin y a su hija Laura, quienes le proporcionaron la quimioterapia que necesitaba y un bate de béisbol de madera. 3 días más tarde, en su camino de regreso, fue capturado por una pandilla que se hacía llamar las Víboras de Balak y fue llevado hasta una taberna. Su líder torturó a Negan en busca de información sobre el origen de los medicamentos. Kraven amenazó con matarlo y con ello a Lucille, lo que provocó que Negan revelase la ubicación de los médicos. Tras ser liberado, regresó a casa para descubrir que Lucille se había quitado la vida para así liberarlo de la responsabilidad de tener que cuidarla. Desconsolado e incapaz de poder acabar con su mujer zombificada, roció toda la casa entera de gasolina y le prendió fuego. Envolvió el bate de béisbol con alambre de púas de su cerca y regresó al bar donde se encontraban las víboras de Balak, y después de matarlos a todos, sometió a Kraven. Negan le contó entonces cómo su temperamento y violencia le causaron problemas antes del fin del mundo, pero que ahora
era la única razón por la que seguía con vida. This is for not killing me. You answer to me. You provide for me. You belong to me. Tras rescatar a Franklin y Laura, Negan bautizó su bate de béisbol como Lucille, en honor a su difunta esposa, volviéndola su posesión más valiosa y su símbolo personal. Con el tiempo, formó un grupo de supervivientes a los que llamó los Salvadores, y junto a su mano derecha, Simon, se adueñaron de una vieja fábrica a las afueras de Washington DC, a la que llamaron el Santuario, convirtiéndola en su base de operaciones. Durante los siguientes meses, el grupo creció de una forma exponencial, estableciendo puestos de avanzada repartidos por todo el área de Washington, cada uno dirigido por un teniente y respaldada por docenas de salvadores, que actuaban como ejército y fuerza de represión. Uno de sus primeros objetivos fue Hilltop. Negan envió un grupo de salvadores para exigir la mitad de los recursos semanalmente. A cambio, les ofrecía protección de los caminantes, y aunque al principio Hilltop se resistió, los salvadores respondieron con una demostración de poder y mataron a un joven del pueblo llamado Bori como mensaje, y después de eso no hubieron más discusiones. Tiempo después descubrieron el reino, liderado por Ezequiel. Negan envió una delegación para exigir suministros a cambio de protección de los caminantes, pero Ezequiel desconfiaba, así que envió una joven espía para que se infiltrase en el santuario y consiguiera información de los salvadores. Pero la niña fue descubierta y torturada hasta la muerte por el croata, uno de los seguidores más salvajes de Negan. Ese acto fue demasiado, incluso para el propio Negan. Kids is a line we do not cross. We all know that. Enough. Y el croata fue expulsado de los salvadores por haber cruzado una línea que no debía sobrepasar, y también por haber desobedecido una orden directa de Negan. Y es que a pesar de sus métodos brutales, Negan logró mantener con vida a más de 600 personas. Les daba comida, refugio, una estructura y algo más importante, la sensación de seguridad. Porque aunque su sistema era despiadado y un tanto injusto, la verdad es que funcionaba. Negan no era un dictador sin causa. Él se veía a sí mismo como el salvador del nuevo mundo. Un mundo que ya no tenía reglas, así que tuvo que hacer las suyas para mantener a su gente con vida. Y es que la gente se sentía tan segura con él que llegó a tener seguidores tan fieles que defendían su ideología sin ni siquiera haber visto nunca al propio Negan. Pero, lamentablemente, o por suerte, ningún imperio dura para siempre. I'm Negan. And I do not appreciate you killing my men. Mientras Daryl, Abram y Sasha volvían hacia Alejandría, fueron interceptados por un grupo de moteros en plena carretera, quienes les dijeron que todo lo que llevaban ahora le pertenecía a Negan, y cuando parecía que iban a matar tanto a Sasha como a Abram, Daryl reaccionó y los voló en pedazos con un lanzacohetes. Tras este pequeño encontronazo, el grupo de Rick pasa aproximadamente un mes sin saber nada de Negan ni de los salvadores, hasta que un día Rick y Daryl durante una expedición se cruzan con Jesús, un tipo astuto que intenta robarle las provisiones, y después de una persecución, una pelea y un pequeño accidente en el que termina Jesús noqueado y las provisiones en el fondo de un lago, Jesús les acaba hablando acerca de Hilltop, por lo que Rick, Daryl, Michonne, Abram, Glenn y Maggie deciden ir a negociar y comerciar. Jesus, you're back. With Cass? Después de una negociación fallida entre Maggie y Gregory, se nos revela que un grupo formado por Ethan, Andy, Crystal, Craig, Tim y Marshall fue enviado con suministro para los salvadores, pero como estos no quedaron satisfechos, ejecutaron a Tim y a Marshall, y a Craig lo secuestraron y les dijeron que si querían volver a ver a su amigo, que le trajesen la cabeza de Gregory. Así que Ethan intenta matar a Gregory asentándole una puñalada, pero Rick lo detiene. Y el grupo, sabiendo que ya han acabado anteriormente con unos salvadores, deciden que atacarán por sorpresa para así liberar a Craig y evitar posibles ataques en un futuro. El grupo tiene un plan. Con una cabeza de un caminante similar a la de Gregory, Andy se presenta ante el campamento de los salvadores, diciendo que trae lo que pedían. Y en el momento que los guardias bajan la guardia, son abatidos. Rick y los demás entran y comienzan a ejecutar a los salvadores mientras duermen. Un salvador los descubre y da la alarma, y lo que era un plan sigiloso se acaba convirtiendo en un tiroteo, donde el grupo de Rick intenta encontrar la armería antes de que los salvadores lleguen a ella para rearmarse. Pero finalmente el plan acaba siendo un éxito, y una vez encontrada la armería acaban con los salvadores restantes. Excepto
con uno, el cual intenta ir con la moto robada de Daryl, pero acaba siendo capturado. Mientras todo esto ocurría, Carol y Maggie habían sido secuestradas por un grupo de salvadores que huyeron del campamento justo cuando sonó la alarma, y les pedían al grupo de Rick la liberación de su compañero a cambio de devolverles con vida tanto a Carol como a Maggie. Pero las negociaciones no llegaron muy lejos, ya que hay que recalcar que secuestraron a Carol. Y bueno, Carol es Carol y les acabó prendiendo fuego. Uno de los salvadores del puesto satélite han sido abatidos y el grupo de Rick se ha reunido de nuevo. Se hicieron una pregunta que en un futuro hubiesen deseado no tener la respuesta, y es, de todos, ¿quién era Negan? I'm Negan, shithead. There's a whole world of fun that we can talk about. So let's have a chat. I'm sorry it had to come to this. Negan, viendo que en un periodo muy corto de tiempo ha perdido a mucha gente a causa de un mismo grupo, decide enviar a Dwight para que someta a Rick y su gente, pero accidentalmente mata a Denise de una flecha en el ojo, y después de enfrentarse con Rosita, Daryl, Abraham y Eugene, se ve obligado a retirarse. Ante este primer fracaso, Negan decide intentarlo de nuevo, pero esta vez enviando a Hiro, otro de sus lugartenientes, pero él y su grupo fracasan tras ser abatidos todos por Carol. Enfurecido por las masacres de muchos de su pueblo, Negan decide tomar cartas sobre el asunto, y comienza él mismo la cacería. Daryl va tras Dwight en busca de venganza, y Rosita, Glenn y Michonne salen en busca de Daryl, pero los cuatro acaban siendo capturados. Hi, Daryl. En Alejandría, Maggie sufre complicaciones con el embarazo, lo que provoca que se la tengan que llevar de inmediato hacia Hilltop para así ser vista por un médico. Y aquí es cuando el plan de Negan se pone en marcha y sale a la perfección, ya que no importa el camino que intenten buscar para llegar a Hilltop, ya sea carretera principal o secundaria, Simón les va a estar esperando, acompañado de más salvadores, guiándolos directamente hacia la boca del lobo. Viéndose cada vez más acorralados y desesperados, Rick idea un plan. Eugene conducirá la caravana como señuelo, mientras los demás avanzan a pie por el bosque. Pero da igual, la emboscada está tendida y funciona a la perfección. Rodeados por más de 50 salvadores, Rick y su grupo son despojados de sus armas y obligados a ponerse de rodillas. De un camión cercano, Dwight saca a Daryl, Rosita, Michonne y Glenn para arrodillarlos junto al resto, y una vez están todos juntos, es hora de que finalmente se les resuelva la duda de quién es Negan. Caminando de un lado a otro, frente al grupo, le informa a Rick que los mantiene con vida porque a partir de ahora van a trabajar para él, pero que sin embargo, Lucille va a matar a uno de ellos como castigo por haber acabado con tantos salvadores. Incapaz de decidir a quién elegir, Negan finalmente tiene una idea y comienza a hacer una macabra ruleta rusa mientras va señalando a todos los supervivientes al ritmo de que canta Any, Many, Many Mo, para así finalmente detenerse frente a Abraham. Negan les advierte que no interfieran o le arrancará el otro ojo a Carl y se lo dará de comer al padre, que pueden mirar, pueden reír y sobre todo pueden llorar. Abraham, ensangrentado, se levanta y murmurando le dice a Negan que se la chupe justo antes de que él vuelva a bajar el bate por segunda vez, rompiéndole el cráneo para el horror de todos. Tras rematar a Abraham, intenta obligar a Rosita a mirar una Lucille ensangrentada, pero recibe un derechazo de Daryl, el cual es sometido de nuevo rápidamente. Negan les recuerda a los supervivientes la advertencia anterior, diciendo que es un hombre de palabra y que no hay excepciones. Con el cráneo partido, Glenn intenta pronunciar unas últimas palabras hacia Maggie, pero Negan vuelve a golpear a Lucille contra la cabeza del asiático, derribándolo al suelo y comenzando a golpearle repetidamente hasta que no queda nada de él. She is a vampire bat. Little pig, let me in. Tras la brutal ejecución y haber dejado claro que él es el que manda, Negan les avisa que en una semana se presentará en Alejandría y que se llevará la mitad de todo lo que tienen, obligando a Rick y al resto a hacer lo posible por encontrar más suministros. Daryl es llevado y encerrado en una celda en el santuario, y Dwight, a órdenes de Negan, se convierte en su abusón personal, con la intención de quebrarlo mentalmente. Aproximadamente una semana después, Negan se presenta en las puertas de Alejandría con un gran grupo de salvadores y exigiendo que le dejen entrar. Rick, obligado por el miedo, le abre la puerta, y Negan, como muestra de poder y dominio, hace que Rick sostenga a Lucille. Les prohíbe a todos que hablen con Daryl o tendrán que verse las consecuencias. Negan no pierde el tiempo
y toma lo que él considera la mitad de todo de lo que hay en Alejandría, ante la impotencia y la sumisión de los residentes. Una vez tiene todo lo que quiere, Negan le avisa a Rick que volverá a venir dentro de otra semana a por sus ofrendas, y le advierte que si no tiene lo que quiere, matará a alguien, obligándole así a buscar más suministros. I just slit my dick down your throat, and you thanked me for it. Mientras tanto, un grupo de salvadores enviados por Negan y comandados por Simón llegan a Hilltop para conseguir información sobre lo ocurrido en el puesto de satélites. Gregory intenta delatar a Maggie y a Sasha, las cuales se encuentran viviendo en Hilltop debido al embarazo de Maggie, pero al abrir la puerta del armario donde teóricamente se encontraban las dos mujeres, tan solo se encuentran unas botellas de whisky. Simón las acaba cogiendo para Negan y después procede a ordenar a todos los salvadores que se lleven la mitad de todo, y antes de irse, Simón ordena a Gregory que se arrodille ante él. Y mientras los salvadores se van, Jesús aprovecha la oportunidad y se cuela en uno de los camiones, tan solo para llevarse la sorpresa de que Carl también estaba ahí con él, pero con el objetivo de ir a matar a Negan. Por el camino, Carl engaña a Jesús para que salte del camión, y al llegar al santuario, Carl, con un arma, dispara para abrirse paso hasta Negan. Pero es reducido, y para sorpresa del muchacho, es Negan quien le tiende la mano y le ofrece un tour por el santuario. Desde una pasarela, Negan se dirige hacia la multitud arrodillada en la fábrica y anuncia que los salvadores consiguieron un gran cargamento y que todos recibirán verduras frescas para cenar sin importar cuántos puntos tengan. Respect. Negan se lleva a Carl a su apartamento y le hace llorar después de burlarse de su cuenca vacía, pero no hay tiempo que perder, ya que se lo lleva a ver un castigo, donde se encuentra Mark atado a una silla. Negan le ordena a Carl que sujete a Lucille y reitera la importancia de las reglas y el castigo de quien las rompe. Una vez le ha enseñado a Carl cómo funciona el santuario y el poder que tiene sobre la gente, Negan decide que es hora de que el muchacho regrese a su casa, y una vez allí pica en la puerta de Rick, y es Olivia quien le abre. Nerviosa, le dice a Negan que Rick se ha ido a buscar suministros y que quizás no vuelva ese día, añadiéndole que se están muriendo de hambre. Starving. You. Negan no pierde el tiempo y se pone a explorar la casa de Rick, quedando impresionado por la forma en la que viven, sorprendiéndose aún más cuando descubre a Judith y mostrándonos su lado más humano, sacando a la niña de la cuna y llevándosela junto a Carl al portal para estar sentados los tres juntos. Después de afeitarse y comer espaguetis, Spencer se acerca a Negan para poder hablar con él y llevárselo a jugar al billar. Al mismo tiempo, regresan a Alejandría Rick y Aaron después de su búsqueda de suministros, y son recibidos por los salvadores, quienes comienzan a quitarle la mitad de todo y le dan una pequeña paliza a Aaron. Mientras, en la otra punta de Alejandría, Negan y Spencer juegan al billar en medio de la calle, y Spencer le pide a Negan que mate a Rick y lo nombre a él nuevo líder de Alejandría, a lo que Negan le responde que por qué no lo hace él mismo, para luego destriparlo enfrente de todos. Rosita saca un arma y le dispara, sin embargo falla alcanzando a Lucille. Negan, furioso por el daño infligido a Lucille y el atentado contra su vida, nota que la bala es artesana y exige saber quién la fabricó. Rosita miente afirmando que lo ha hecho ella, a lo que Negan no le cree y ordena a Arad matar a alguien. No, it was me. No! Rick aparece gritando que tenían un acuerdo, y Negan le cuenta cómo Carl se infiltró en el santuario matando a dos de sus hombres, cómo Spencer quería que lo matase para así ponerlo a él al mando, y cómo Rosita intentó dispararle dándole a Lucille. Negan acepta irse tan pronto como descubra quién fabricó la bala, a lo que Eugene, entre lágrimas, confiesa que él fue quien la fabricó, y Negan decide llevárselo al santuario. Mientras todo esto ocurría, en el santuario, Sherry liberó a Daryl, y este último acabó con Fat Joe para poder escapar, lo que provocó que en el momento que regresó Negan, mandase a que le diesen una paliza a Dwight y lo encerrasen por el hecho de haber permitido la huida de Daryl. Pero no solo queda ahí, ya que Sherry también escapó, a lo que Negan le ordena a Dwight que se vaya en búsqueda de Sherry y la traiga de vuelta. Sin tiempo que perder, Negan sale al patio y le ordena a Simón que reúna a unos hombres y se vaya a Alejandría en busca de Daryl. En ese momento, Eugene es llevado hacia Negan y, asustado, recurre a la vieja mentira afirmando tener varios doctorados y que participó en el proyecto Genoma Humano. Negan le pide consejos a Eugene para evitar el deterioro de los caminantes, a lo que Eugene lo acaba impresionando al proponerle que los cubra de metal líquido, que en el momento que se seque los hará indestructibles. Dwight regresa de la misión de la búsqueda de Sherry y una multitud se reúne alrededor del horno. Negan acusa a Carson de haber ayudado a Daryl a escapar para así poder impresionar a Sherry, y como prueba incriminatoria le muestra una carta de Sherry.
Greggory, una carta que Dwight recortó de su despedida y la dejó en el escritorio del Dr. Carson, a lo que Negan lo agarra y lo arroja contra el horno quemándolo vivo. Negan decide visitar a Eugene en su habitación para decirle que él no invita a la gente tan a la ligera al santuario y que a partir de ahora no ha de tener miedo, pero sobre todo ha de responder a una pregunta. I'm Negan. I'm utterly, completely, stone cold Negan. I just want you to put that in your brain and roll it around for a minute. I'm gonna kill Carl and then... Rick, después de hablar con Michonne, decide que es momento de reunir a las tropas y sin que Negan lo sepa, comienzan a rearmarse y a unificar fuerzas entre comunidades, para así poder plantarle cara a los salvadores. Rosita y Sasha llegan al santuario con la intención de matar a Negan y rescatar a Eugene, pero Sasha decide dejar a salvo a Rosita y adentrarse ella sola en búsqueda de Negan, lo cual no sale muy bien ya que acaba siendo descubierta y encerrada. Negan llega a la celda de Sasha justo cuando un salvador llamado David estaba a punto de abusar de ella. Enfadado, le recuerda que sus actos están completamente prohibidos y que no lo va a perdonar. Luego le pregunta a Sasha si Rick le había enviado a matarlo, pero ella asegura que no, y tras dejarlo un rato para que piense si se quiere unir a los salvadores o no, Negan le confiesa que sabe que Rick está tramando un complot contra él, pero que quiere que ella le ayude a impedirlo, pero que aún así tendrá que matar a 3 miembros de Alejandría como castigo, a lo que Sasha le pide que solo mate a uno, y Negan accede. En Alejandría observan la llegada de los salvadores. Eugene intenta convencer a Rick de que se rinda. Este, conmovido por la traición, le da a Rosita la señal para que detone los explosivos, pero al presionar el detonador no ocurre nada, y Jadis apunta con el arma a Rick, simultáneamente que todos los carroñeros apuntan a los alejandrianos. Negan se burla de Rick, mientras que sus hombres sacan un ataúd de la plataforma. Él anuncia que Sasha está dentro, sana y salva, y también le dice que ha estado al tanto de todos los planes de Rick, ya que Jadis era el pajarito que se lo ha ido contando todo. Y ante las insistencias de Rick de que quiere ver a Sasha, Negan abre la puerta del ataúd. Y vemos por qué Sasha quiso ir dentro del ataúd, ya que aprovechó para tomarse unas píldoras dadas por Eugene y morir camino a Alejandría. Sasha, ahora convertida en caminante, se abalanza sobre Negan, lo que permite al grupo de Rick revertir la situación. Negan le grita a Simon que deben poner en marcha el plan B. Después de un tiroteo, los salvadores y los carroñeros, debido a la superioridad numérica, consiguen tomar el control de la situación. Y Jadis lleva a Rick hasta Negan, ordenándole ponerse de rodillas junto a Carl, quien está rodeado por más de una docena de salvadores. Negan jura matar a Carl y cortarle la otra mano a Rick como castigo, y cuando se preparaba para atacar a Carl con Lucille, de la nada, Shiva salta sobre uno de los carroñeros atacándole. Carol y Ezequiel llegan al frente del regimiento del reino en un ataque, mientras que Maggie llega con los guerreros de Hilltop. Los salvadores y los carroñeros son tomados por sorpresa en este nuevo tiroteo, lo que provoca que Negan se vea obligado a ordenar una retirada y que tenga que huir bajo una lluvia de balas, teniendo que vivir así su primera derrota en una batalla. De vuelta al santuario, Simon y Dwight informan a Negan de que están en marcha los preparativos del plan B, a lo que Negan le pregunta a Eugene cómo logró Sasha morir en el ataúd, y Eugene supone que murió debido a que se quedó sin aire, una respuesta que Negan acepta pero que no le convence. We are going to war. I wouldn't accept your surrender if you came to me on your knees. Rick, Maggie y Ezequiel, tras unificar las comunidades, se encuentran dispuestos a luchar durante días para acabar con Negan. Comienzan el ataque acabando uno por uno con los puestos de vigilancia de los salvadores y detonando vehículos a las afueras del santuario para así atraer una horda de caminantes, lo que provoca que varios salvadores salgan a investigar de dónde viene esa explosión. Negan se encuentra en una reunión de crisis con Gregory, Simon, Regina, Dwight y Eugene sobre las rebeliones en Alejandría, a lo que Simon propone una redada en Hilltop y acabar con todos los residentes que no quieran cooperar, lo que sería un mensaje claro para el resto de comunidades. Negan dice que deben capturar a Rick, Maggie y Ezequiel y asesinarlos brutalmente delante de su gente, cuando de la nada comienzan a escuchar disparos provenientes de fuera. Así que Negan junto con sus tenientes emergen del santuario y le pregunta a Rick si lo matará, a lo que él le responde que sí, pero le da la oportunidad al resto de salvadores a rendirse, a lo que nadie le hace caso. Así que Rick comienza a disparar. Todos los tenientes regresan al interior, pero Negan permanece fuera y recibe un disparo en la pierna. Cojeando, se logra refugiar en una lámina de metal para protegerse de las balas, mientras que Rick continúa disparándole a él y a las ventanas del santuario. El plan de Rick sale a la perfección, atrayendo una horda de caminantes gracias al ruido de las balas y de las explosiones. Pero el padre Gabriel acaba rodeado por los muertos y consigue encontrar refugio en una dependencia, donde se nos revela
que Negan también se ha logrado esconder ahí. Con el santuario rodeado de caminantes y Negan encerrado con el padre Gabriel discutiendo sobre su filosofía de cómo hacer a la gente fuerte, Rick y el resto de las comunidades ejecutan la segunda parte de su plan y atacan por sorpresa al resto de puntos de control de los salvadores, lo que provoca que en unas pocas horas Negan pierda 5 bases y con ello la muerte de muchos salvadores y la rendición de muchos otros. Mientras todo esto ocurría, los tenientes ignoran si Negan está con vida o no y se dedican a discutir sobre quién tiene la culpa de todo esto y sospechan que hay un traidor entre ellos y creen que es Eugene. Negan logra convencer al padre Gabriel de colaborar a cambio de una confesión, por lo que abre su corazón y le cuenta cómo engañó a su esposa antes del brote y lo mucho que se arrepiente de ello. Ambos se cubren de vísceras de caminante para así poder abrirse paso entre los muertos y llegar hacia el santuario, donde parece ser que está habiendo un motín a causa de la ausencia del propio Negan. Él silba al entrar, mientras presencia como Regina asesina a un trabajador, a lo que Negan la critica por ello. Más tarde, en privado, Negan le dice a Eugene que lo recompensará generosamente si logra descubrir al infiltrado dentro de los salvadores. Lo que Negan no sabe es que Eugene ya la ha descubierto y se marcha a confrontar a Dwight, advirtiéndole que sabe que es el traidor y exigiéndole que se detenga o que en consecuencia lo acabará delatando. A las afueras del santuario, Daryl discute con Rosita sobre si llevar a cabo su plan. Mientras que ella se niega, Daryl decide llevarlo a cabo gracias al apoyo de Michonne, Tara y Morgan. Eugene consigue encontrar una forma para poder alejar a los caminantes, pero Dwight aparece para amenazarlo con matarlo si sigue adelante. Eugene se arma de valor y lo activa, lo que provoca que Dwight se ponga a disparar al invento para destruirlo, mientras que al mismo tiempo Daryl decide ejecutar su plan de ataque, colisionando un camión contra las puertas del santuario, provocando que todos los caminantes entren en el lugar y comienza a reinar el caos. Los salvadores consiguen acabar con los muertos y Negan, enfurecido, decide comenzar el contraataque. Al caer la noche, los salvadores llegan a Alexandria y Negan les ofrece un trato: matar a Rick delante de todos a cambio de dejarlos con vida, o que los salvadores bombardeen Alexandria con lanzagranadas. Carl lo interrumpe e intenta calmar la situación. Carl lo distrae ofreciéndose a sí mismo voluntario si alguien debe de morir, pero Negan descubre que es una trampa y ordena a los salvadores que exploten Alexandria. Rick llega a Alexandria y se dirige a su casa en busca de su familia, pero Negan lo embosca y lo toma por sorpresa, comenzando así una pelea que acaba con Rick siendo empujado por la ventana y huyendo por la carretera. Y es durante este mismo ataque que Laura descubre que Dwight es el traidor, tras verlo cómo acaba con la vida de varios de los suyos, y después de un intercambio de disparos, Laura huye, no sin antes herir a Dwight. A la mañana siguiente, Negan reflexiona con Simon sobre los recientes acontecimientos en Alexandria, pero la conversación se tensa cuando Simon, cada vez más impaciente, propone eliminar a los rebeldes y buscar nuevos súbditos, a lo que Negan dice que no, ya que se mantiene firme a su filosofía. Pero son interrumpidos por Gary y otros salvadores, que cargan una gran caja con un cadáver zombificado enviado desde Hilltop. Simon se enfurece al darse cuenta que los otros 38 salvadores mencionados en la caja son de un puesto de su mando y clama por venganza. Negan lo detiene con una fría advertencia: hay que seguir el plan. Pero Simon hace todo lo contrario, y una vez está en el vertedero acaba desobedeciendo sus órdenes, y después de quitarle las armas a los carroñeros ordena la ejecución de todos como castigo. Al llegar al santuario, miente sobre haber obedecido y oculta la masacre que acababa de llevar a cabo. Negan recibe la llamada de DJ, quien le informa que Rick le llama desde un walkie-talkie. Al escuchar su voz del otro lado, Rick informa sobre la muerte de Carl, para la gran sorpresa y dolor de Negan. Carl is dead because of you. Because you couldn't leave shit well enough alone. En este punto, Negan cada vez se encuentra más desesperado al ver que está perdiendo el control de la situación y decide poner a Eugene a fabricar balas para los salvadores, y le pone de ayudante al padre Gabriel, sin saber que Eugene había sido quien había liberado a Gabriel y a Carson, sin que eso haya servido de mucho, ya que después los salvadores volvieron a capturar a Gabriel y mataron a Carson. Y Negan, sabiendo que las balas van a tardar bastante en fabricarse, se le ocurre una idea bastante brillante a la par que cruel, así que reúne a los salvadores en el patio y les ordena que impregnen sus armas de cuerpo a cuerpo con vísceras y sangre de caminante, con el propósito de que si el arma no mata al enemigo, sea la infección quien acabe con ellos. Y una vez todo listo, los salvadores se ponen en marcha para atacar a los habitantes de Hilltop. De camino, Simon desobedece las órdenes y deja que el coche de Rick impacte
fuerte contra el de Negan, y tras una feroz persecución y la pasividad de Simon por enviar a los salvadores en su ayuda, Negan y Rick terminan encerrados en un edificio plagado de caminantes. Enfrentados cara a cara, Rick le revela a Negan que Simon masacró a los carroñeros, lo que hace que Negan, furioso, se dé cuenta que ha perdido el control sobre sus hombres. Rick le dice a Negan que tiene a Lucille y procede a prenderle fuego y a destrozar la barricada del almacén. Negan carga contra él y unos caminantes salen del almacén y los atacan. Negan derriba a Rick, agarra a su querida Lucille y escapa. Simultáneamente, Simon informa a los salvadores de la desaparición de Negan y que ahora él está al mando y que para vengar a su líder irán a matar a todos los habitantes de Hilltop. Tras escapar del edificio, Negan es capturado por Jadis, la líder de los ahora extintos carroñeros. Encadenado y humillado, Negan se muestra vulnerable y le confiesa a Jadis el origen de Lucille y cómo su esposa lo fue todo para él. Suena la alarma del reloj de Jadis y tras un breve forcejeo se apaga accidentalmente la bengala, justo cuando un helicóptero aparece brevemente. Ambos pierden la oportunidad de escapar y Negan, antes de marcharse, promete arreglar lo que Simon destruyó y al ponerse en marcha acaba recogiendo en secreto a un desconocido de la carretera. Gonna say a word, you understand? Daddy's home and it's gonna be a surprise. Yeah, I got all sorts of surprises to roll out. Al día siguiente, Negan se reúne con Simon y el resto de lugartenientes. Simon pide perdón por sus acciones contra Hilltop y Negan le obliga a arrodillarse para perdonarle la vida. Después les explica el plan para rodear Hilltop y masacrar a cualquiera que intente escapar. Una vez terminada la reunión, Simon, sin saber que Dwight es el traidor, intenta persuadirlo para que le ayude a derrocar a Negan, propuesta que Dwight acepta. Simon reúne varios seguidores en el patio, pero Negan aparece de su escondite y ordena a sus hombres que maten a todos los conspiradores. Le revela que Dwight le ha informado del plan que tenía para matarlo y aún así le ofrece una oportunidad de pelear cuerpo a cuerpo para que demuestre que realmente se merece ser el nuevo líder de los salvadores. Así que se enfrentan en una pelea rodeados por todos en el santuario. Los puños vuelan y Negan finalmente derriba a Simon y comienza a estrangularle. Mientras Simon forcejea, Negan lamenta que debido a sus acciones en Hilltop esa gente ya no puede ser controlada y finalmente le aplasta la garganta con sus propias manos, matándolo. Gregory regresa a Hilltop con un mapa dado por Dwight, donde les explica todo el plan de Negan y el ataque que ejecutarán al día siguiente. Negan acompaña a Dwight de vuelta a su habitación y cuando Dwight abre la puerta se encuentra a Laura esperándolo dentro. Negan le explica que recogió a Laura de camino al santuario y que ella le contó que Dwight era el traidor, y vacilando le cuenta que la información que le ha dado a Rick a través de Gregory es falsa y que los va a enviar a una trampa de la que no podrán escapar. Más tarde, Michonne contacta con Negan por radio y lee la carta que le escribió Carr, reiterando su petición de terminar la guerra pacíficamente. I wouldn't accept your surrender if you came to me on your knees. Los salvadores se preparan para la batalla final. Eugene informa que la fabricación de balas salió según lo solicitado. Negan les da un mapa a dos salvadores, a Lancy y Duke, y los envía a bloquear las carreteras, pero él ya había predecido que Rick enviaría un equipo de exploración para eliminar al grupo de Lancy que estaría bloqueando la carretera, y es por eso que le dio a los hombres de Simon un mapa señuelo para atraer a los supervivientes a una emboscada. El ejército de Rick avanza. Negan los contacta con un megáfono para provocarlos antes de su inevitable ejecución. Una línea de fuego de salvadores se forma para masacrar a la milicia desde la distancia, pero Jim, que había fingido lealtad, saboteó las municiones, y cuando los salvadores disparan sus armas, estas explotan, provocando la muerte de varios hombres. La milicia aprovecha el caos y arremete con fuerza, volteando la batalla. Negan, furioso y traicionado, logra escapar, solo para ser alcanzado por Rick. Se enfrenta en una pelea cuerpo a cuerpo junto a un árbol con un vidrio colgante. Durante la pelea, revela que su decisión de matar a Bram en el pasado fue premeditada, y que dejó vivo a Rick por Carr. Negan, al ver a Rick aparentemente rendirse, baja la guardia, a lo que este aprovecha y con un vidrio le corta la garganta. Rick, conmovido por la visión de su hijo de un mundo mejor, ordena que lo salven, dándole así el fin a la guerra. Más tarde, Negan se recupera en la enfermería, pero Rick y Michonne le anuncian su destino, que no morirá, pero pasará el resto de su vida en una celda, sirviendo así como símbolo viviente de que la civilización puede volver a nacer. Durante los siguientes 8 años, Negan es encerrado en una celda, donde lo más relevante que sucede es el intento de asesinato de Maggie, que al final le perdona la vida después de ver un Negan devastado mentalmente. Su sorpresiva amistad con Judith después de la desaparición de Rick y su fuga de Alexandria, donde después de visitar un abandonado santuario, decide volver a su celda al ver que el mundo de allá afuera ha cambiado tanto que ya no está hecho para él.
Pero durante ese mismo invierno la cosa cambia, ya que durante una tormenta de nieve Judith desaparece y es Negan quien arriesga su vida para encontrarla y protegerla del frío. Y debido a estos últimos acontecimientos, se le permite salir durante el día para ayudar en tareas comunitarias, pero siempre bajo supervisión constante. Durante esta etapa inicial de su reintegración, forma una amistad inesperada con Lydia, la hija de Alpha, la cual no es muy bien aceptada en Alexandria, debido a que las comunidades están en guerra con los susurradores. Esa misma noche, un grupo de jóvenes de Alexandria atacan a Lydia, lo que provoca que Negan salga en su defensa, resultando en la muerte accidental de Margo, lo que revive el odio hacia él y que lo devuelvan a la celda. Mientras los líderes de Alexandria hacen una votación sobre si colgar a Negan o perdonar en la vida, Carol baja a visitarlo a la celda y le pregunta si quiere el perdón y le ofrece una forma de conservar su vida. Le propone que si mata a Alpha, se asegurará ella misma de que toda Alexandria recuerde sus buenos actos en vez de sus crímenes, a lo que Negan acepta. En su camino se encuentra con Brandon, un joven que idolatra la figura antigua de Negan y busca resucitar a los salvadores. Sin embargo, Negan rechaza tajantemente a Brandon, especialmente después de que el muchacho matase a sangre fría a una mujer y a su hijo, creyendo que de esta forma impresionaría a Negan. Horrorizado, Negan lo mata y se interna solo en el territorio enemigo, en el territorio de los susurradores. Esa noche, Negan trota por el bosque y llega a una de las fronteras, donde después de acabar con algunos caminantes, es capturado por Beta. En el campamento, Negan se sienta solo observando como Beta discute con Alpha sobre si deberían matarlo o ponerlo a prueba, a lo que observa como Beta se arrodilla ante Alpha en señal de sumisión. Beta obliga a Negan a hacer distintas tareas para así demostrar su valía, como cavar hoyos, destripar caminantes, incluso cazar un jabalí. Pero al caer la noche, Beta le dice a Negan que no se ha ganado el derecho a comer y lo tira al suelo. Negan, viendo como Alpha les está observando, se recompone y se dirige a sentarse al lado de un susurrador, el cual le comparte un poco de comida en secreto. Al rato, Negan es llevado a caminar entre una de sus manadas en el bosque como última tarea, pero de la nada, Beta mata al susurrador que le había dado de comer en secreto y se marcha, dejando a Negan a su suerte en medio de la horda con una navaja de bolsillo. A la mañana siguiente, Beta informa a Alpha de que Negan ha muerto, ya que era débil, cuando de la nada son interrumpidos por... Let's bring that extra long tape measure on account of my humongous balls. Durante los siguientes días, Negan sigue de cerca a Alpha y observa cómo Gamma no es de fiar, así que decide contarle a Alpha su teoría de que hay una traidora en el grupo y que tal vez sea Gamma. Alpha le pone un cuchillo en la entrepierna, diciéndole que no siembre la paranoia en el campamento y advirtiéndole que si se equivoca, le cortará los huevos. Y como bien sabemos, no se equivoca, ya que Negan a estas alturas es un experto en ser traicionado. Alpha, tras confirmar que Gamma era la traidora, se lleva a Negan a las profundidades del bosque. Al detenerse, ella le ordena que se desnude, y Negan, pensando que lo van a matar, admite que el poder que tenía sobre los salvadores lo acabó convirtiendo en un monstruo. Pero sorprendentemente, cuando se da la vuelta, se encuentra a Alpha completamente desnuda. Ella le dice que se merece una recompensa por haber detectado a la espía, a lo que Negan se divierte, ya que ella se mantiene con la máscara puesta, y le pregunta si después lo va a decapitar como las mártires religiosas, pero Alpha no le contesta, y Negan, sonriendo, decide aceptar su premio. Al día siguiente, durante los preparativos para el ataque a la coalición, en el bosque, Negan se acerca a Alpha y le propone que obligue a Alexandria y a Hilltop a rendirse en lugar de destruirlos, sumándolos así a la fila de los susurradores, a lo que Alpha le contesta que lo tendrá en cuenta. Al caer la noche, los susurradores atacan Hilltop. Beta ordena que lancen hacia la línea de frente las bolas de sabias en unas catapultas improvisadas, empapando así a la gran mayoría de los defensores igual que a la muralla de Hilltop, para seguidamente lanzar flechas incendiarias, provocando un incendio en la comunidad. Tras la línea de los susurradores, Negan, desconcertado, le dice a Alpha que creía que obligaría a las comunidades a unirse a ellos, a lo que ella fríamente le responde. Tras la caída de Hilltop, Negan se encuentra rematando a los heridos para que no se transformen en caminantes, a lo que Alpha le riñe. Sin embargo, aunque Negan le felicita por su victoria, ella sigue disgustada por no tener a Lydia, quien según Beta no se encuentra entre los muertos, y para disgusto de Negan, Beta le ordena que reúna más caminantes para la horda. En el bosque, Negan ve a Lydia, así que rápidamente la desarma y se la lleva como prisionera encerrándola en una cabaña. Rápidamente regresa con Alpha y le revela que ha capturado a Lydia. De camino al cobertizo donde se encuentra la muchacha, intenta disuadir a Alpha de matar a su hija para que se convierta en caminante. Le cuenta a Alpha sobre su esposa Lucille y cómo la perdió debido a un cáncer de páncreas. Admite que dejó de sentir en el momento que perdió a su mujer, pero reconoce que Alpha tan solo está fingiendo y que en realidad ama a su hija. Alpha se niega a ser disuadida y Negan, aceptando la negativa, la guía hacia la cabaña, tan solo
para que cuando abra la puerta... Poco después, Negan le entrega la cabeza zombificada decapitada de Alpha a Carol, quien la coloca en la misma pica en la que Alpha colocó la cabeza de su hijastro Henry. Negan le pregunta si es lo que quería, a lo que Carol asiente con la cabeza. Él le invita a volver a Alexandria para que ella cuente todo lo que hizo, pero Carol le contesta que no va a volver, que necesita un tiempo para ella sola. Negan regresa a la cabaña donde tenía escondida a Lydia para liberarla. Sin embargo, al entrar, descubre que ha desaparecido y recibe un puñetazo en la cara por parte de Daryl, quien lo escolta hacia la frontera donde se encuentran las picas, solo para descubrir que la cabeza de Alpha ha desaparecido. Y justo cuando Daryl se disponía a ejecutarlo, aparecen 3 susurradores, de los cuales uno apunta a Daryl con la escopeta de Alpha. Mientras Daryl se rinde, los susurradores afirman que Negan mató a Alpha, por lo que ahora él es el nuevo Alpha. Así que Negan reclama su escopeta, y después de divertirse un rato con su nueva posición jerárquica... Mientras Negan y Daryl esperan al regreso de Carol, Negan afirma que sí que le gustaba la situación de poder y que estaba a gusto con los salvadores, pero que Alpha se pasó de la raya, ya que no se matan a los niños ni a la gente que no se lo merece. Y hartos de esperar, finalmente deciden volver a Alexandria. Pero la estancia no dura mucho, ya que es Beta quien descubre la cabeza de Alpha, y tras las advertencias de Lydia se ven obligados a refugiarse en un hospital abandonado, debido a la amenaza de Beta, quien después de arrasar con Alexandria los acaba descubriendo debido a su alta capacidad de exploración y su locura que lo guía, rodeando el hospital con su super horda. Negan se niega a unirse al plan de Daryl de ser él quien lidere el alejamiento de la horda del hospital, justificándose que se encuentra en la cima de las víctimas de los susurradores, en especial de Beta. Y tras el intento fallido de alejar la horda y viendo cómo los susurradores comienzan a entrar en el hospital, los supervivientes deciden infiltrarse entre los caminantes haciéndose pasar por susurradores y matándolos desde dentro. Beta se da cuenta que están cayendo todos los susurradores, pero se encuentra Lydia y decide ir tras ella, tan solo para caer en el plan de Negan y encontrárselo a él con una máscara de caminante. Enfurecido, Beta carga contra Negan y lanza un caminante contra el ex líder de los salvadores, y cuando levanta los cuchillos para acabar con él en venganza de la muerte de Alpha, Daryl corre en su rescate. Daryl ayuda a Negan a ponerse en pie y los dos hombres observan como Beta es devorado por su propia horda. Shit. You know who that asshole was? Yeah, nobody. Now, see, the sad part is that you thought for even a second that those folks would see you for anything but who you truly are. Durante los siguientes días, Negan estuvo ayudando en la reconstrucción de Alexandria, pero debido a la vuelta de Maggie, Carol decide fingir llevárselo de caza, pero donde realmente van es a la antigua cabaña de Leah, donde se encuentran sus pertenencias. Carol le explica que Daryl le ayudó a llevar sus cosas, y que el consejo votó su destierro. Negan, decepcionado, lo acepta, y le pregunta si realmente fue desterrado por el consejo o ella actuó por su cuenta. Con una sonrisa, Carol le dice que el conejo que atraparon es para él, y se va sin responder a su pregunta. Esa noche, Negan, sentado junto al fuego, alucina con una versión suya más joven, la cual tiene a Lucille en brazos. El joven Negan se burla, diciendo que si realmente se creía que la gente de Alexandria lo vería de otra forma a como realmente es. Negan le dice a su versión más joven que es un payaso, pero el joven Negan le recuerda que llegó muchísimo más lejos siendo Negan el líder de los salvadores que siendo tan amable. Al día siguiente, y con una pala en la mano, regresa al árbol donde peleó con Rick, y tras cavar numerosos hoyos, finalmente, con una sonrisa, recupera a Lucille. De la nada, aparece un caminante, y tras reventarle la cabeza, Lucille se rompe. Desconsolado, Negan cae de rodillas entre lágrimas. Esa noche, se sienta junto al fuego, y después de despedirse de Lucille, envuelve al bate en una toalla y le prende fuego, destruyéndola así de una vez por todas. Y al día siguiente, Negan regresa a Alexandria, donde Carol, Maggie y Daryl se quedan atónitos al volverlo a ver. Carol le advierte de que si se queda, Maggie lo va a matar. Fair enough. I'll tell you why I'm here, man, Teds. She brought me here to die. If we get through this, I'm not coming back.
Alexandria se ve amenazada por la escasez de recursos, y Maggie decide liderar una expedición para recuperar suministros de su antiguo hogar Meridian, ahora tomada por un grupo paramilitar conocidos como los Segadores. Y aquí es cuando se empieza a ser injusto con Negan, ya que se le obliga a la expedición debido a sus altos conocimientos sobre la zona de Washington, pero todas sus recomendaciones y consejos son ignorados, y llegan al punto de dejarlo a su suerte combatiendo él solo contra un caminante sin que nadie del grupo le intente ayudar. Y cuando él les confronta, Maggie le confiesa que sí, que vive esperando el momento en el que Negan muera. As from killing you, it's always on my mind. Y para colmo, se enfadan cuando Negan actúa igual que ha actuado ellos con él, no ayudando a Maggie y dejándola a su suerte con unos caminantes. Pero una vez topa con los Segadores y estos acaban prácticamente con casi todo el grupo, Negan vuelve a ser clave una vez más, ya que gracias a su estrategia inspirada por los susurradores consiguen guiar una horda de caminantes hacia donde se encuentra el campamento de los Segadores, y con un Daryl que había sido secuestrado por ellos, consiguen vencerles. Pero Maggie rompe la tregua que les da y mata a los supervivientes de los Segadores por la espalda, lo que hace que Negan vea que jamás será aceptado, provocando así su autoexilio voluntario, alejándose del grupo en silencio. Meses después reaparece junto a Annie, su nueva esposa, en medio de una operación de rescate ayudando a salvar a Gabriel y a Aaron de un ataque de la Commonwealth, una sociedad tecnológicamente avanzada pero moralmente corrompida. Y su reencuentro con Maggie se intensifica cuando Herschel, el hijo de Glenn, lo confronta, un niño que ha crecido con la idea de vengar a su padre. Negan le reconoce abiertamente que él fue quien mató a Glenn, y le dice que si en un futuro sigue queriendo venganza, que lo busque y lo confronte. Sin embargo, aquí es cuando a Negan le toca ponerse en la situación en la que él puso al grupo de Rick, ya que él y Annie son capturados a la fuerza por la Commonwealth y llevados a un campo de trabajos forzados. Allí son despojados de sus nombres y tratados como esclavos, y cuando el alcaide amenaza directamente con la vida de Annie y el bebé que ella espera, Negan decide actuar y se autoinculpa como líder de una rebelión ficticia para salvar a los demás, y en un momento simbólico él es llevado ante un pelotón de fusilamiento. Pero antes de que den la orden de disparar, sus buenas acciones hacen efecto. Ezequiel y otros prisioneros se interponen e impiden que comiencen a disparar. Estas acciones desencadenan en un motín que lleva a la recuperación de Alexandria, ahora ocupada por la Commonwealth como el puesto de avanzado 22. El hecho de estar a punto de perder a Annie y a su futuro hijo le hizo abrir los ojos y comprendió por primera vez lo que Maggie sintió cuando perdió a Glenn. Y termina su redención pidiéndole, con lágrimas en los ojos, sus más sinceras disculpas a Maggie. Y Maggie, conmovida, admite que no puede perdonarlo, y no porque no se lo merezca, sino porque cada día recuerda lo que pasó la noche que perdió a su marido. Negan lo entiende y decide alejarse por respeto y vivir con su familia, lejos de los que un día fueron sus esclavos, sus enemigos y finalmente sus aliados. Sorry, thought you were better on your feet. Good to see you too. Después de la salida de la comunidad, Negan reconstruyó su vida con su esposa en Nueva Babilonia. Vivió allí tranquilamente y vio nacer a su hijo Joshua, pero un día su esposa fue severamente agredida por un grupo de hombres. Negan buscó venganza, así que los atrapó y los mató. Como resultado, Nueva Babilonia le puso precio a su cabeza y envió a Armstrong en su búsqueda. Viéndose en búsqueda de captura, envió a su esposa e hijos lejos de él, a Missouri, para que así estuviesen a salvo. Siendo un prófugo, Maggie lo encontró y le pidió ayuda para rescatar a su hijo, que había sido secuestrado por el croata. Y después de que Maggie le prometiese un lugar seguro para él y para Ginny en Hilltop, Negan aceptó. Pero lo que parecía ser una misión de rescate resultó ser una trampa, y el objetivo de Maggie era atraer a Negan hacia el croata para así intercambiarlo por su hijo, ya que a pesar del tiempo pasado y todas las cosas que hizo Negan para redimirse, Maggie solo seguía buscando una cosa: su muerte. Y después del intercambio, cuando Negan pensaba que iba a ser ejecutado por el croata por haberlo expulsado del santuario, es presentado ante la doña, quien iba desesperada por encontrar a Negan para usar sus habilidades de liderazgo y reunir a todas las comunidades de Manhattan y crear una sola comunidad unificada, para así combatir contra Nueva Babilonia. Pero todo eso se descubrirá a medida que avance Dead City, ya que por ahora así termina la historia de nuestro personaje, un antagonista que nos demostró que a veces el villano no es malo de naturaleza y que simplemente actúa
actúa bajo lo que él cree que es lo correcto y lo mejor para su grupo. Un personaje que fue capaz de crecer y ver que su método tal vez no era el correcto, que fue capaz de redimirse y pasar de ser un villano con el que querían acabar a convertirse en alguien por el que darían la vida. ¿Y a ti, cuál de todas las versiones de Negan es la que más te gusta? ¿Crees que el método de Negan, si no se hubiesen topado con Rick, hubiese funcionado a la larga o no hubiese tenido futuro? Déjamelo saber en los comentarios, y si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like, suscribirte si no lo estás, activar la campanita para que te notifique YouTube de cada vez que subo vídeo nuevo, compartirlo con tus amigos y hasta la próxima, mis supervivientes. Usually we do this where the tracks meet. Welcome to Terminus. I'm Gareth. Looks like you've been on the road for a good bit.